Con este capítulo Shingeki no Kyojin finaliza la parte 1 de esta Final Season, de la cual ya sabemos que su parte 2, su parte final, y esta vez sí que es de verdad, tendrá lugar en la temporada de invierno de este año, en diciembre de 2021, así que sin más, ayer se publicó el último episodio y hoy aquí vamos a analizar todo lo que ha sucedido en el mismo, un capítulo un poquito más ligero en el que ya no pasan tantas cosas, pero que desde luego nos ha dejado con muchísimas ganas de más, sobre todo por esa escena final del anime. El último capítulo de esta temporada que empieza con esa primera escena en la que vemos las reacciones a la explosión que Zeke provocó en el capítulo anterior. Una explosión en la que su cuerpo ha quedado completamente destrozado y que de hecho en el manga es aún más brutal y explícito. Pero igualmente creo que aquí el anime lo ha reflejado bastante bien, tanto el sufrimiento de Zeke como su apenas conciencia del mundo real y como incluso él se está planteando que puede llegar a morir en esta situación. Apareciendo durante unos pequeños segundos la imagen de una niña a la cual tampoco sabemos mucho sobre su identidad todavía. No os voy a decir nada porque esto tiene muchísima importancia en la segunda parte que vamos a ver en diciembre, así que este tema lo vamos a dejar aparcado en este análisis porque la verdad que todo lo que podamos hablar de este personaje van a ser spoilers, así que lo vamos a dejar apartado, pero tened en cuenta que esa niña va a tener mucha importancia en el devenir de la propia historia. Y si hay un personaje en la serie que siempre se ha salvado en momentos de gravedad, ya no solamente Reiner, creo que el otro sin lugar a dudas es Zeke, un Zeke que había terminado, como hemos visto, destrozado por esa explosión, pero que gracias a un titán y viendo una escena mucho más explícita de lo que todos pensábamos, se mete dentro del estómago de este, consiguiendo así huir de la zona donde se encontraba, su cuerpo ya prácticamente muerto. Veremos qué pasa tanto con Zeke como con Levi, de los cuales no sabemos absolutamente nada, ya que todo lo que viene después en el capítulo no está relacionado con ellos, sino que simplemente se va a centrar en todo lo que sucede en Shinganshina. Centrándonos ya en esta ciudad, Pixis evalúa un poco la situación en la que el ejército eldiano se encuentra ahora mismo. La verdad es que, como bien le dice a Yelena, ya no tienen otra alternativa posible. Al final, el único lugar donde se pueden encontrar relativamente seguros es en el centro de la propia muralla, en el centro de la isla Paraíso. Todos sus oficiales habían bebido el vino contaminado de Zeke, por lo que estaban al final a expensas de lo que este personaje hiciera, de que pegara un grito y todos se convirtieran en titanes. Así que a raíz de toda esta situación, Pixis ha tenido que aceptar a la fuerza todas y cada una de las peticiones que los jagueristas y que en concreto Yelena les propusieron hace un montón de capítulos atrás. Tanto no oponer resistencia a las fuerzas jagueristas dentro del centro de Shinganshina, como que dejaran de oponerse a todo lo que estaba sucediendo en la isla Paraíso. De esta manera van a estar un poco más protegidos, o al menos eso creían hasta el final del capítulo, y así pues observan la situación de todo lo que está pasando en ese lugar ahora mismo. Por un lado se encuentran los que llevan la banda blanca y que son declarados jagueristas desde el primer momento. En cambio otros, por ejemplo, los que poseen la banda roja, sencillamente han traicionado al grupo eldiano una vez se han enterado de las consecuencias que ese vino provoca y han accedido a colaborar con ellos por simplemente chantaje. Y finalmente la gente como Pixis, que llevan brazaletes negros, es decir, los pringados que simplemente no saben nada del tema, no saben nada del plan y se acaban de enterar ahora mismo de las consecuencias que ese vino que bebieron en ese momento tienen en sus propios cuerpos. Todo parecía seguir el rumbo habitual del plan, algo a lo que Pixis y el resto ya se oponían en un principio. Lo que no se esperaba ni el propio comandante Pixis, ni Mikasa, Armin y todos los demás que se encuentran encarcelados en el sótano, era que todo este plan que les habían contado era una tapadera. Recordemos que inicialmente el plan que se había propuesto en Eldian era que Eren y Zeke se juntasen para activar un mini retumbar y que de esta manera el resto de naciones del mundo vieran el poder y el potencial que este ejército tenía y de esta manera poder ganar tiempo, poder ganar años y años de vida en los cuales ellos también se puedan equiparar tanto a nivel tecnológico como a nivel armamentístico al resto de naciones del mundo. Esto era lo que todos pensábamos que iba a suceder hasta lo que vimos en el flashback de Zeke, y es que ese es el plan real. Aquí Yelena les cuenta a todos los compañeros de Eren que el plan que no es una tapadera, el que va a llevar a la libertad real de Eldian es el de la eutanasia general. Un plan que desemboca también en diversas consecuencias y en diversas reacciones dentro del grupo de gente eldiana, en este caso de los amigos de Eren. En primer lugar vemos a Armin, el cual se emociona por la nobleza que este grupo independiente está llevando a cabo. Lo que quieren hacer los jagueristas es otorgar la libertad a Eldian
de una manera mucho menos sacrificada que lo que estaban haciendo los grupos de Marley. Quiero decir, Marley simplemente quería acabar con los eldianos y matar a todos y ya está. En cambio, el plan de eutanasia general es hacer que la gente deje de tener hijos, hacer que con el titán fundador se evite que existan generación tras generación de Eldian como ha venido sucediendo durante 2000 años y que paulatinamente desaparezcan de la Tierra. A ver, puedo entender en cierta parte esta reflexión que ha hecho Armin, pero bueno, es que la verdad es que Armin es un poco Gryffindor y en este sentido siempre ha empatizado con todo el mundo muchísimo. Sin embargo, por otro lado, también tenemos la otra cara de la moneda, en la que Jin defiende que ese plan provocaría que al final, a la larga, simplemente quedara una población muy envejecida de los eldianos, que esa última generación antes de que desaparecieran de la faz de la Tierra estaría a merced del resto de naciones. Y es que es verdad, imaginaros una última generación de gente muy anciana que no tenga los medios físicos ni tampoco de los titanes para hacer frente a cualquier nación que les quieran atacar. A lo cual Yelena responde, y aquí tenemos un dato muy importante, que en eso también han pensado y que su plan para que hasta el último anciano de Eldian pueda vivir hasta el final de su vida sin riesgo a ser amenazado es que Historia genere hijos con los cuales se pueda mantener ese linaje hasta el final de los días. Es decir, que Historia está embarazada, la cual es de familia real y por tanto va a ir generando hijos generación tras generación hasta que en Eldian ya no queda absolutamente nadie y los únicos supervivientes que queden de todo este plan de eutanasia simplemente sean la familia real, los cuales en ese momento pues se suicidarán y ahí se terminará el ciclo de los eldianos en la Tierra. Un plan que al final yo no comparto en absoluto porque obviamente pues viene a ser un mini genocidio, ¿no?, entre la propia ciudad de la Isla Paraíso, pero que en cierta medida puedo llegar a entender el por qué lo está haciendo Zeke. De esto ya hemos hablado en el capítulo anterior y aquí me gustaría más que enfocarme en Zeke, en la propia Yelena, ¿no?, en los gestos y en las caras que pone durante todo el capítulo mientras habla de Zeke y Eren. Les tiene como auténticos dioses, es una fanática de ellos, haría cualquier cosa que Eren y Zeke le pidiesen y esto es algo que es muy importante en la serie. Es decir, ella sabe que ambos hermanos van a provocar lo que sea, no sabemos todavía qué va a pasar, pero van a provocar cosas que van a cambiar el rumbo de toda la historia de Shingeki y ella al menos quiere colaborar o quiere por lo menos formar parte y aportar su granito de arena en este suceso histórico en la serie. En fin, la cosa se caldea aún más con la escena siguiente en la que Eren hace ya una visitilla a Gabi. En este caso Eren sabe que hay infiltrados en la isla y chantajea a Gabi para que ésta le desvele los paraderos de estos infiltrados. Pero antes de que suceda todo esto aparece Pix en escena, la cual intenta retener a Eren de alguna manera, un plan que lógicamente no tiene ni pies ni cabeza porque, como bien le dice el propio poseedor del titán fundador, ella no puede matarle porque los marleyanos le necesitan vivo. Ella no tiene órdenes para acabar con Eren, sino que lo que necesitan es llevárselo para que en la propia Marley uno de los titanes especiales se lo coma, porque recordemos que si en este caso Pix mata a Eren, ese titán, el titán fundador y el titán de ataque pasarían automáticamente al primer bebé eldiano que nazca en la isla. Por lo tanto, el poder del titán fundador que ahora mismo se encontraría en Eren tampoco lo tendría Marley y tampoco sabrían realmente qué podrían hacer ahora mismo. Así que por ende Pix obviamente baja el rifle y empieza a contarle a Eren una historia que en parte creo que es verdad, aunque luego descubrimos que es toda una tapadera y demás. Creo que realmente tiene cierto sentido lo que Pix nos dice, y es que ella realmente no confía en Marley, no confía en la gente que hay fuera de los muros, simplemente está haciendo esto como lo ha hecho Reiner, como lo hizo Bertolt, como lo han hecho todos los demás, lo han hecho por su familia, por proteger a las personas que más quieren, y que si para salvarlos tienen que acabar con una población entera lo van a hacer. Al final es el contexto en el que se mueven todos los personajes que son marleyanos honorarios. No tienen nada en contra de Eldian realmente, no se fían y no trabajan para Marley, trabajan para sus propias familias, para protegerlas. Y esto es algo que también hemos visto en Gabi, en Falco y en muchísimos otros ejemplos. En fin, durante esta tapadera, Pix que le confiesa a Eren que quiere seguir sus pasos y quiere llevar a cabo el plan que los propios jagueristas quieren poner en acción. Y para comprobar la veracidad de sus palabras y ver que todo eso es cierto y que realmente se va a unir a los jagueristas, Pix está dispuesta a revelarle quiénes son los impostores que se encuentran infiltrados dentro de los propios soldados eldianos, para lo cual necesitan ir a la azotea del edificio donde va a terminar el capítulo. Impostores entre todos los que vemos a Porco, no sé si os habréis fijado en ello,
pero tiene realmente mucha importancia porque en las escenas del final aparece él mismo y creo que es algo que mucha gente no ha apreciado en la serie, pero ahí está, Porco se encuentra entre todos los militantes del ejército eldiano. Y aquí en esa subida hacia la azotea podemos presenciar la escena que nos ha dejado con otro cliffhanger aún mayor que el capítulo anterior. Eren pregunta a Pix que señale al enemigo y esta, con una banda sonora increíble, señala al propio Eren, provocando que salga desde los suelos el titán mandíbula, el titán de Porco Galliard, que se encontraba en esas filas que hemos visto antes, arrasando las piernas de Eren y dejando a todo el mundo flipando con la situación. Y es que, como podemos ver a lo lejos, están apareciendo unos cuantos zeppelins del ejército marleyano, dentro de los cuales se encuentra Magath, el hermano de Falco y también Reiner. Aquí los eldianos al final están viviendo con sus propias carnes lo mismo que Eren y los demás hicieron en Marley en los primeros capítulos de esta temporada final. El asedio a Marley ahora se ha vuelto en su contra y está siendo el asedio a Shingansina. Y ahí termina el capítulo, nos dejan con ese Eren ya transformado bien en 2D, gracias Mapa, en titán, mirando a un Reiner desde el Zeppelin, el cual está preparándose para la batalla final. Una batalla que cada vez está más cerca y que va a ser la definitiva, pero que por el momento nos dejan pausado al menos hasta diciembre de este año. Así que bueno, ese es el tiempo que vamos a tener que esperar en el anime. Lógicamente el manga termina la semana que viene, pero en el anime vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber qué pasa con todo esto. Yo he leído el manga, ya sé todo lo que pasa, pero igualmente creo que si Mappa de verdad hace un buen trabajo con esto, pueden quedar unos últimos capítulos de 10, porque hay muchísimas escenas que animadas pueden mejorar en lo que hemos leído en el propio manga. También hay un montón de datos que tenemos que saber: qué va a pasar con Levi, qué va a pasar con Zeke, qué es lo que va a pasar, ¿no? También en esta batalla final, y sobre todo cómo va a terminar una historia en la que ya no hay ni enemigos ni aliados. Sin más, espero que os haya gustado este análisis. Como siempre, ya sabes que me puedes dejar un like, una suscripción si eres nuevo por el canal, porque todo el contenido no va a terminar aquí. Vamos a seguir comentando muchísimas series que se vienen durante las próximas semanas muy interesantes. Voy a empezar a subir también otro tipo de vídeos que creo que os pueden gustar un montón, y además se vienen secciones muy chulas que aún estoy perfilando y que tengo también pues que hablar con otras personas, pero que creo que os pueden gustar un montón. Así que estaros atentos y suscribiros, sobre todo para estar al tanto de todas esas noticias que se van a venir por el canal. Muchísimas gracias como siempre por haber visto este último análisis de Shingeki no Kyojin, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!